Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Carrasco, soy el responsable del área de desarrollo en Neoattack. Y en este vídeo os voy a explicar un poco los puntos bases a la hora de empezar nuestra página web. Es muy necesario tener un dominio y un servidor para poder empezar a publicar nuestra página web y alojarla, aparte de tener nuestros correos o no en el sistema de nuestro servidor. Y además vamos a ver un poco la diferencia entre dominio y subdominio y también subdirectorio. Para esta parte vamos a ver un poco más una zona práctica, ¿vale? Una parte práctica. Voy a compartiros pantalla. En esta parte vamos a poder ver un poco los proveedores de dominio. En este caso vemos Don Dominio, uno de los más conocidos, y luego tendremos un panel de nuestro servidor, en Dynahosting. Podemos gestionar esta parte del dominio simplemente pues tendríamos que añadir uno nuevo, tendríamos que comprarlo y tendríamos que configurar estas variaciones de aquí, que son las llamadas DNS. Hay unos puntos a tener en cuenta entre los dominios. Hay muchas extensiones, como por ejemplo aquí vemos que es .com. En esta parte hay que tener en cuenta que si es .es, los datos de compra no se puede realizar por medio de datos de empresa. Tiene que ser a nombre de título personal, una persona, ser un .es porque funciona por redes a nivel nacional. Si queremos cambiar la propiedad del titular de un .com, simplemente si no tenemos ningún tipo de bloqueo de transferencia ni bloqueo de modificaciones en el panel, si no habría que desactivarlo, podríamos cambiar directamente el titular. No habría ningún tipo de problema en este caso. Sí que hay que tener en cuenta esta parte, que en un .es, para cambiarlo necesitamos el DNI del titular, para hacer un cambio, subirlo a la plataforma de red.es y todo se basa en diferentes normativas al ser un .es para nivel legal. En ese caso, una vez que ya tenemos comprado, en este caso un dominio, vamos a apuntar vamos a configurar las DNS. Normalmente suelen tardar entre 48 y 72 horas, es lo que se suele decir, pero si es un dominio nuevo, esas DNS suelen estar al cabo de una hora, dos, como mucho, ya están propagadas y muchas veces casi al instante. Una vez que apuntamos estas DNS, que es la configuración para decirle que nuestro dominio apunte a un servidor en concreto, que tendríamos aquí, por ejemplo, otro servidor de ejemplo, ¿vale? Para que ahora os comente un poco las diferencias entre este dominio y este que vemos aquí, asociado en el caso de que este dominio de aquí apuntase a nuestro servidor, simplemente tendríamos que crearlo y directamente se conectaría. Es decir, le decimos al nombre, que es el dominio, seoneoattack.com, le configuramos las DNS y ahí le decimos apúntame a Dynahosting. En este caso apuntamos a Dynahosting y aquí creamos el servidor con el mismo nombre. Una vez que se propagan las DNS nos va a dejar instalar el certificado de seguridad, que ahora mismo lo tenemos aquí, que es el típico HTTPS. No HTTP. Ese certificado es un certificado SSL que se suele trabajar con el más común y además gratuito, que es el Let's Script. En ese caso, una vez que se propagan todas las DNS, vamos a poder tener la opción de activar el certificado SSL. Mientras no estén propagadas absolutamente todas las DNS, no vamos a poder propagarlas. En este caso, como ya os comento, vamos a ver ahora la diferencia entre seoneoattack.com, que es un dominio, y este que vemos aquí, neoacademy.neoattack.com. Aquí tenemos un subdominio. Todo lo que esté delante del dominio principal separado por un punto es un subdominio. Si tuviéramos neoattack.com/neoacademy, podría ser una página interna dentro de neoattack.com o un subdirectorio. Es decir, podríamos tener un WordPress, por ejemplo, en neoattack.com, en la raíz alojado, y un subdirectorio con otro WordPress alojado. Hay veces que es buena práctica y otras veces no es buena práctica, no es la deseada, dependiendo del motivo.
no es mala opción, dependiendo de lo que se quiera realizar, cómo se quiera separar esa información y el porqué de toda esa estrategia previa. Ahora, una vez que ya tendremos enlazado el dominio a nuestro servidor, podríamos crear los correos o también alojarlo configurar nuestras zonas DNS. Aquí voy a explicar una diferencia clara entre seoneoattack.com, donde hemos configurado unas DNS que apuntan al servidor y otras van a ser nuestras zonas DNS. Las zonas DNS son registros que se configuran a nivel de servidor. Se llaman de la misma forma DNS, pero hay una diferencia muy clara, que unas son las DNS del dominio y otras las zonas DNS del servidor. Yo puedo estar apuntando a este servidor desde el dominio con estas DNS. Puedo estar apuntando a este servidor y de estas zonas DNS poder apuntar, por ejemplo, el registro 3W o el registro A, que serían en este caso los dos valores de visualización web. ¿En qué caso se realiza esto? Pues hay casos que tenemos dos servidores. Uno donde tenemos los correos corporativos de nuestra empresa y otro donde tenemos el contenido web. En este caso, podríamos tener en este servidor alojados nuestros correos corporativos y cambiando esta IP y cambiando esta otra IP, podríamos apuntar a otro servidor en el contenido de visualización web. Es decir, nuestro dominio apuntaría aquí y algo que no se nota a la hora de entrar en la web, directamente lo que es la visualización web, mandaría a otra IP, a otro servidor, que es donde se visualiza. Y aquí mientras tendría para trabajar el sistema de correos. Si vamos a los ficheros FTP, vamos a poder ver dónde se guarda toda la información de los ficheros web, cómo se compone una web. Las webs sí se componen de ficheros y base de datos. Para instalar, por ejemplo, un WordPress tendremos que subir los ficheros dentro de esta carpeta de 3W y aquí estarán todas las opciones de nuestros ficheros de WordPress. Por ejemplo, aquí si entramos vamos a tener los plugins, el tema, la carpeta Blogs, que es la carpeta de la parte de las imágenes, y esto, por ejemplo, es la carpeta donde se guardan los backups con el plugin de All-in-One. Y lo guardamos en los ficheros de nuestro servidor. Estos ficheros de servidor necesitan una opción, exactamente este fichero de aquí, que es el wp-config, donde lleva unos dígitos de usuario, de la base de datos, el nombre de la base de datos y las credenciales de acceso, lo que es la contraseña de la base de datos, para que conecte con nuestra base de datos. Que la base de datos, todas las opciones, la vamos a tener en esta parte de aquí. Podemos entrar, phpMyAdmin, y aquí nos va a mandar a nuestra base de datos, donde vamos a tener toda la información. Aquí podría entrar, podría irme a la tabla de usuarios, donde tendría la información de los usuarios y tendría todos los correos de los usuarios si es necesario cambiar algo, ¿vale? Sería esta tabla de aquí. Si yo accedo, no voy a acceder porque tenemos correos de los usuarios y cierta información, simplemente de alta, no voy a poder entrar. Sí que voy a poder acceder por seguridad si he pedido la contraseña del administrador, una forma de entrar en esta tabla, irme a mi usuario, que era administrador, y he olvidado la contraseña, cambiarla, darle a editar con el lápiz, con el iconito del lápiz, y ahí cambiar la contraseña. El encriptado de la contraseña debe de ponerse MD5 y luego darle a guardar. De esa forma regeneramos nuestra contraseña desde la base de datos. Si he perdido el correo, no tampoco me sé el correo de donde tengo vinculada la cuenta para cambiar, para restablecer
el acceso a nuestro WordPress. Vale, pues en este pequeño tutorial ya hemos visto cómo necesitamos un dominio, un servidor asociado para tener emails o no. En las zonas DNS vamos a poder configurar que apunte a otro lado o configurar, por ejemplo, una zona DNS para que los correos no lo tengan el servidor y se desactivarían. Y en las zonas DNS vamos a configurar, por ejemplo, las zonas DNS de nuestro servidor que apunte a WordSpace, si lo tengo por WordSpace o Microsoft, o 365, algún tipo de Outlook o algún tipo de empresa externa para la gestión de nuestros correos corporativos. Y nada, hasta aquí. En el siguiente vídeo iremos viendo algunos puntos más en detalle, más prácticos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.